Los invito, antes de que todo, a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de podernos acercar a ti con confianza a través de Jesucristo. Sí, Señor, nos acercamos a ti en esta mañana con corazones agradecidos por tu misericordia, hecha realidad en la obra de la cruz. Oh Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que tu palabra, Señor, penetre y sea recibida en nuestros corazones de acuerdo a tu santa voluntad. Te damos las gracias, Señor, por la luz que encontramos en cada pasaje de la Biblia. Una luz que ilumina la oscuridad de nuestro conocimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a tu plan, Señor. Ayúdanos a vivir en fe, en esperanza, en amor. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero comenzar el mensaje de hoy, mis hermanos, compartiendo una frase que espero realmente que la tengamos presente, y no solamente durante el mensaje como tal, sino en nuestra vida en general. Esta frase dice: un gran privilegio exige una gran responsabilidad. Repito, un gran privilegio exige o requiere de una gran responsabilidad. Y nosotros, mis hermanos, como creyentes, hemos recibido muchos privilegios, sin merecerlos. Y el más grande privilegio que tenemos es aquel que recibimos por medio de el sacrificio de Jesús allí en la cruz. Ese es un gran privilegio. Su sacrificio abrió el camino para llegar seguros a Dios. Y una vez que llegamos allí, Él, Jesús, va a estar allí a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Con eso en mente, los invito a que tomen las Biblias y vamos a ver el pasaje base del mensaje en esta mañana, que lo encontramos en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 19 al 25. Y dice así la palabra de Dios: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos
cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermosa palabra, qué gran enseñanza. Mis hermanos, en vista de todos los privilegios que tenemos en Jesús, nuestro Salvador y sumo sacerdote, repito, en vista de todos los privilegios que tenemos en Jesús, nuestro Salvador y gran sumo sacerdote, se espera que nosotros respondamos a ese privilegio de una manera práctica. Así es que vamos a tomar este mensaje que acabamos de leer, este pasaje, y vamos a ver dos puntos en el desarrollo del mensaje que hemos titulado Manteniendo firme nuestra confesión. Manteniendo firme nuestra confesión. Todos ya conocen que nuestro mensaje tiene una idea principal. En esta mañana la idea principal es la siguiente: confiados en el nuevo y vivo camino de Jesús, afirmemos nuestra fe y animémonos a perseverar en el amor y la comunión. Vamos a comprender más esta idea principal a medida que vamos desarrollando el tema. Entonces, en nuestro primer gran punto, vamos a hablar de la parte doctrinal. Primer punto, el resumen doctrinal. Dice nuestro texto, versículo 19. Comienza entonces. Al decir entonces, quiere decir que hay una conexión con todo lo anterior. ¿Sí? Entonces. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aquí en este versículo hay una palabra que quiero resaltar. Mis hermanos, es una palabra que mencionamos casi en todos los mensajes que recibimos. A ver si la encuentran. En el versículo 19. ¿Cuál es esa palabra? Confianza. ¿Recuerdan? Confianza. Dice allí, hermanos, puesto que tenemos confianza. Esa palabra confianza aparece allí en varias partes en el libro de los Hebreos. Y si quisiéramos resumir todo el libro, toda esta carta a los Hebreos en una sola palabra, sería esa la palabra: confianza. Confianza. Así es que en algunas versiones se traduce también como libertad. Confianza o libertad. Tienen el mismo sentido, confianza o libertad. Confianza y libertad, ¿para qué? Dice el versículo 19. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Confianza para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Recuerdan allí? Cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, allí estaba un lugar santísimo. Allí donde se representaba allí la presencia especial divina. Y solo el sumo sacerdote podía entrar allí
al lugar santísimo. ¿Recuerdan esto, verdad? Ahora bien, en el capítulo 8 se nos habla del libro de Hebreos, se nos habla de que ese lugar santísimo, ese santuario, apuntaba a una realidad mayor, a un santuario en el cielo, al lugar santísimo en el cielo, es decir, a la presencia misma de Dios. Dice el texto, puesto que tenemos confianza o libertad para entrar al lugar santísimo. Pensemos en esto, mis hermanos. Tener confianza, si alguno tuviera la oportunidad de vivir en ese Antiguo Testamento y fuera el sumo sacerdote, ¿tú tendrías la confianza para entrar en el lugar santísimo en esa época, sabiendo que muy posiblemente ibas a morir? No tenemos esa confianza, ¿verdad? Pues ahora, en el nuevo pacto, con el nuevo pacto, tenemos acceso y libertad, confianza de poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué razón vamos a tener esa confianza y esa libertad que no existía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué vamos a tener esa confianza? Entonces, el autor del libro a los Hebreos nos da dos razones para tener confianza. Primero, considerando la sangre derramada. Dice nuevamente el versículo 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, en primer lugar, considerando la sangre derramada de Jesús, es decir, su sacrificio perfecto, por esa razón tenemos esa libertad y esa confianza para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Continuando, versículo 20. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Definitivamente, ese camino para entrar al lugar santísimo está abierto porque Jesús abrió ese camino. Él abrió paso entre las malezas del mundo, llegó al Padre con su sangre de su propio sacrificio, y ahora que ha llegado al Padre, entonces podemos nosotros atravesar ese camino. El camino está abierto, mi hermano, de manera continua, para que todos aquellos que aman a Jesús puedan seguir sus pasos por ese camino y llegar allí al lugar santísimo. Recordemos esto, Jesús abrió ese camino. Dice el texto, un camino nuevo, porque según el capítulo 9, versículo 8, ese camino estaba cerrado. Miremos allí en Hebreos. Dice allí, capítulo 9, versículo 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Lo podemos ver, mis hermanos, allí. El camino al lugar santísimo estuvo cerrado
por siglos. ¿Y saben por qué? Porque, como dice la palabra, estaba allí cerrado esperando un momento especial, cuando Jesús vendría y abriría ese paso, ese camino. Un camino nuevo. Estuvo cerrado, pero dice el texto que no solamente era un nuevo camino, sino que también era un camino vivo. Dice el versículo 20, en la segunda parte, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, ¿para quiénes? Para nosotros, por medio del velo, es decir, de su carne. De pronto, esa última parte hay que explicarla, ¿verdad? Habla del velo y de la carne. Mis hermanos, al ser destrozada la carne de Jesús allí en su crucifixión, también fue rasgado el velo del templo, que era el símbolo de la separación irremediable entre los hombres y la presencia de Dios. Así que cada vez que el sumo sacerdote entraba allí al lugar santísimo en el día de la expiación, el pueblo esperaba afuera que regresara con vida. Pero cuando Jesús entró al santuario celestial, Él no regresó, sino que abrió el velo y dejó abierto el camino al lugar santísimo para que nosotros pudiéramos seguir. Aquí viene entonces el segundo fundamento, como frente a la letra B, para quienes toman nota, considerando que es un gran sacerdote. Y es que Jesús, mis hermanos, no solamente inauguró ese camino para llevarnos al lugar santísimo, sino que allí Él está sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Miremos el versículo 21. Dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él no solamente abrió el camino para que lleguemos allá, Él está allá a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hermanos, repito mucho esto, pero es para tenerlo grabado. Él está allí, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, como dice Hebreos 7:25. Acompáñenme allá, Hebreos 7:25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mi hermano, mi hermana, qué gran privilegio tienes. Ya no tienes que abrir ese camino con sacrificios humanos para llegar a la presencia de Dios. Jesús inauguró ese camino para ti. Pero recuerden la frase inicial. Un gran privilegio requiere una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué demanda de nosotros ese gran privilegio que hemos recibido? Todo esto exige de nuestra parte responder a ese privilegio. ¿Cómo vas a responder? No solamente,
el hecho de rechazar ese privilegio, que muchos lo hacen, no solamente eso sería un acto de inmadurez espiritual, sino sería tal vez pisotear la sangre de Jesús, sería tenerla por impura después de lo que Él ha hecho por nosotros. Sería grave rechazar ese gran privilegio. Así que es aquí donde el autor introduce una serie de aplicaciones prácticas que están basadas en todo lo que hemos dicho hasta el momento. Y vamos a ver esas aplicaciones. ¿Cómo aplica esto en cada una de nuestras vidas? Vamos entonces al punto número 2, aplicaciones prácticas. Recordemos nuestra idea principal, confiados en el nuevo y vivo camino de Jesús, afirmemos nuestra fe y animémonos a perseverar en el amor y la comunión. Estamos entendiendo entonces la idea principal. Vamos hasta allí, ¿sí? Hablamos de ese camino, estamos aquí y vamos a ver cuáles son esas aplicaciones. Punto A. Acercarse en fe. Acercarse en fe. Dice, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí está esa primera aplicación, mi hermano. Si ese camino ya está abierto, de tal manera que puedes entrar allí al lugar santísimo, y si allí está Jesús, Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, está allí. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué nos queda por hacer? Ya está el camino, sabemos que Jesús está allá intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos. Pero ese acercamiento requiere algo especial de cada uno de nosotros. Y vamos entonces a ver 3 versículos aquí en el mismo libro de Hebreos que nos dan la idea o nos confirman lo que debemos hacer. Acompáñenme allí a Hebreos 4:16. Ese es el primer versículo. La pregunta es, acercarnos a Dios, al lugar santísimo, para buscar ¿qué? ¿Para qué? Para buscar ¿qué? Entonces dice allí 4:16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es una razón por la cual deseamos pasar ese camino, llegar a la presencia de Dios para ello. Entonces, acércate, confiando en que tenemos un abogado allí que está a la diestra de Dios. Acércate a Él, pidiéndole ayuda. Nos dice aquí el texto, ¿no? Él está pronto a ayudarnos. Cuando te encuentres en esa situación fuerte de una tentación. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo y de pronto estás siendo seducido por una mujer extraña. Ya sea que estés allí en tu habitación
viendo el internet, siendo tentado a ver lo que no debes ver. Ya sea que estés hablando con un hermano tentado a usar tu lengua para detractar a otros. En ese momento, acude por ese camino sabiendo que Jesús está a la diestra del Padre y pídele a Dios: Señor, ayúdame a vencer esa tentación. Acércate a Él, mi hermano. Y no solamente allí, tenemos otro texto, tenemos otro propósito para acercarnos a Él. Ya lo vimos, pero lo vamos a repetir allí en Hebreos 7:25. 7:25. Dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea, mis hermanos, no vamos solamente a la presencia de Dios por el camino pidiéndole a Dios ayuda, no solamente eso, pidiéndole a Dios ayuda para vencer la tentación, sino que también atravesamos ese camino y llegamos a la presencia de Dios en el corazón para pedirle también que nos perdone de nuestros pecados. No solamente la ayuda, sino que nos perdone. La realidad es que cuando la Biblia nos dice que nos acerquemos a Dios, no es simplemente para pedirle y pedirle a Dios la ayuda. Por ejemplo, si uno tiene ese problema de la ira, ¿sí? Entonces va uno donde el Señor: Señor, ayúdame a controlar mi ira. Pero también yo me acerco al Señor, le pido ayuda, pero también le pido perdón. Señor, perdóname por esa ira. Y lo digo, perdóname, porque confío que Jesús está allí intercediendo por nosotros. De pronto Jesús está diciendo al Padre: mire, tú ves esa ira vergonzosa de este siervo tuyo. Mira, yo fui a la cruz por él. Jesús pagó por mis pecados y por tus pecados. Entonces ya tenemos dos textos, ¿no? Ayuda y perdón. Vamos al tercer texto. Hebreos 11:6. Vamos allí en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Recompensa. ¿Alguna vez habías pensado, mi hermano, que ya tú tienes plena confianza y libertad para pasar el camino que Cristo abrió, llegar al lugar santísimo ante el Padre, con Jesús a la diestra, no solamente diciéndole ayúdame, también diciéndole perdóname, y también diciéndole: Señor, acuérdate de tus recompensas? Tenemos esa confianza para decirle. Nos acercamos a Dios para buscar lo que Él nos ha prometido en Cristo. Y eso no es egoísmo, eso es fe. Hay muchas recompensas para el creyente. Obviamente las recompensas
no se basan en nuestros méritos, sino en que Jesús pagó por ellas con su propia sangre. Por lo tanto, puedo venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mi recompensa. ¿Dónde está mi recompensa? Basado y confiado en lo que Jesús ha hecho por mí. Así que, mis hermanos, la invitación es, acerquémonos. Pero de pronto preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos? Dice, volvamos allí al versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Esa es la forma. Acerquémonos con corazón sincero. Y bueno, debo confesar que aquí hay un problema, o sea, cuando hablamos de sinceridad. A ver si me puedo explicar. Cuando yo soy sincero, yo no siento que tenga los méritos suficientes como para entrar a la presencia de Dios. De hecho, si nos imaginamos un día de esos en la cual posiblemente, como decimos, nos levantamos con el pie izquierdo y comenzamos un día de esos terribles, desayuno, problemas en el desayuno, entonces peleo con la esposa, salgo con rabia para el trabajo y justamente voy manejando y se me atraviesa esa moto y lo saludo respetuosamente, obviamente, y llego tarde al trabajo y allí me agarro con mi compañero de trabajo que simplemente me está recordando mi deber. Y día terrible, llego a la casa y entonces el hijo tuvo una pelea en el colegio. ¿Cómo te sentirías en un día de esos? ¿Te sentirías digno de entrar a la presencia de Dios cuando uno está en ese estado? Uno le diría, Señor, es que yo no soy digno de acercarme a ti, porque mira cómo estoy, mira cómo me siento, mira todo lo que ha pasado. Mira, mi hermano, escuchen esto, mis hermanos. Si el acercarnos a Dios con sinceridad significa que yo me sienta digno de entrar, nunca entraremos. Nunca entraremos. ¿Saben algo? Y esto lo digo para que lo comprendamos bien. La sinceridad no es una conexión, necesariamente no es una conexión entre lo que hago y lo que siento. Escuchen bien, la sinceridad no necesariamente es una conexión entre lo que hago y lo que siento. La sinceridad es una conexión entre lo que hago y lo que creo. Por eso miremos nuevamente el versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Vamos a explicar esto. Esto es muy glorioso, mis hermanos. Yo no sé cómo tú te sientes después de que hayas pecado. No sé cómo te sientes. Pero sí creo que es el momento de decirle a Dios en ese momento lo más importante, lo que yo creo de Él y no lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Qué es lo que tú sabes con certidumbre o con certeza? Que el camino está abierto y que Jesús está a la diestra del Padre
para interceder por ti. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo que sabemos. Alguien dijo lo siguiente: ahora mismo no me interesa saber lo que sientes. Me interesa que tú creas que lo que hiciste no va a cambiar lo que Jesús hizo. ¿Entendemos? ¿Qué hizo Él? Él murió por tus pecados. Él abrió el camino. Y ahora tienes acceso seguro a su presencia para auxilio, para perdón y para pedirle en su gracia que lo recompense. Así que la manera de acercarnos con sinceridad, hablando nuevamente, ¿qué es sinceridad en el corazón? Es un corazón que no está dividido. Es un corazón que está completamente enfocado y confiado que precisamente por lo que Jesús hizo, yo puedo acercarme. Ahora, ¿se entiende el concepto? Pero tenemos que medirlo. Aquí hay una nota de balance, ¿no? Entonces no podemos decir, bueno, yo salgo a pecar porque ya Jesús murió por todos mis pecados. Entonces yo salgo premeditadamente a pecar y a hacer las cosas que no debo hacer. No, Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. No es ese el concepto, mis hermanos. Seguimos pecando, sí, pero tenemos ese abogado allí que intercede por nosotros y conocemos ya el camino que Él abrió para llegar a la presencia de Dios. Por eso vamos a hablar de la santificación posicional, que es el punto B, que es otra aplicación. En la segunda parte del versículo 22 nos dice: teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ya que hay una condición, ¿sí?, para responder y actuar de acuerdo en la fe que tenemos en lo que Jesús hizo por nosotros. La frase teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, eso es una imagen de la liberación mencionada en Hebreos, allí en el mismo Hebreos 9:14. Miremos allí, Hebreos 9:14. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Nuevamente. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra? La conciencia, mis hermanos, nos condena y nos recuerda nuestra culpa. Y la culpa no se puede eliminar mientras no se quite el pecado. Cuando Jesús murió, su sangre quitó nuestros pecados. Y cuando lo aceptamos en arrepentimiento y fe, nuestra conciencia quedó libre de culpa. Quedamos limpios de esa mala conciencia. Así que la purificación de nuestros corazones se refiere a la expiación por nuestros pecados. Y esa expiación era necesaria antes de que pasáramos por el momento de nuestra regeneración, antes de ser aceptados por Él. Así es, mis hermanos. ¿Se comprende hasta aquí? Esa es otra aplicación. Miremos otra aplicación allí. Punto C.
una santificación práctica. Veíamos anteriormente la santificación posicional, ahora es la santificación práctica. La otra parte de nuestra purificación dice tener lavados los cuerpos con agua pura. Eso no se refiere al bautismo, sino que está relacionado con nuestra vida, con la forma en que el Espíritu Santo la cambia. Cuando nosotros hemos sido regenerados, recuerdan, el Espíritu Santo mora en nosotros, allí en donde se sella ese momento. Y tenemos que cambiar, porque el Espíritu Santo nos cambia. Así que el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo es esa misma purificación que necesitamos y que Pablo nos la menciona en la carta a Tito. Miremos allá Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Claro, está confirmado. Lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por eso decimos, ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas, cambiamos nuestra vida, nuestra forma de vivir. Pero hay otro pasaje en Efesios 5:26 que hace referencia a ese lavamiento. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, con la palabra. Allí también encontramos esto. Entonces, estos dos aspectos de la purificación son inseparables. Cuando una persona llega a Cristo, ocurren las dos. La muerte de Cristo paga la pena del pecado por nosotros y Dios queda satisfecho. Y segundo, la purificación del Espíritu Santo comienza a cambiarnos internamente. Y Él queda satisfecho. La justicia de Dios queda satisfecha en los dos aspectos. Por eso, el creyente, el verdadero creyente, puede llegar a la presencia de Dios confiadamente, con plena confianza. Alguien puede decir, bueno, sí, yo entiendo, espero que hasta aquí me hayan seguido, sé que el tema de hoy tiene su profundidad, pero alguien puede decir, yo entiendo, está claro, yo puedo acercarme a Dios con sinceridad, es decir, con una plena certidumbre de fe, pero existe un peligro potencial. ¿Cuál es? No es que a veces mi fe se baja, mi fe se enfría. El mismo autor a los Hebreos nos habla de un peligro potencial que se llama un corazón duro de incredulidad, que deja de creerle a Dios y que termina apartándose de Dios. Miremos lo que dice allí el autor en Hebreos 3:10. Allí Hebreos 3.
3:10. Dice, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Así que, existiendo ese peligro de abandonar la fe, esa fe que hemos profesado, eso nos lleva a la siguiente aplicación, a mantenernos firmes en la esperanza. Entonces, punto D, mantenerse firme en la esperanza. Repito, si nuestra fe se enfría, aquí viene esta aplicación. Y dice el versículo 23 de nuestro texto. 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Quien confía plenamente no puede evitar tener esperanza. Quien confía plenamente no puede evitar tener esperanza. Un creyente sin esperanza es una contradicción. Es una contradicción. Así de simple. Una persona con esperanza genuina se mantiene firme y se va a mantener firme. Va a continuar, va a perseverar. Esa es una señal de fe y de esperanza. Pero lamentablemente, muchos o varias personas que han confesado a Cristo continúan dando evidencia con sus vidas de no haberlo conocido nunca. Recuerden, nosotros tenemos 3 enemigos. Tenemos al diablo, Satanás, archienemigo de Dios. Tenemos al mundo, un mundo de maldad que no ama a Dios. Y tenemos un corazón que es engañoso y perverso. Engañoso y perverso, dice Jeremías, es el corazón más que todas las cosas, dice Dios. Amigo, no solamente entonces acercarse a Dios, dice aquí, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Casos desafortunadamente ocurren con alguna frecuencia. Alguien que profesó a Cristo, luego se bautizó y poco después le fue infiel a su esposa. Su vida es un ejemplo extremo de no mostrar una correspondencia con el Cristo que había profesado. La profesión de su vida contradecía la profesión de sus labios. No mantuvo firme la profesión de su fe y de la esperanza en Jesús. Ahora bien, mis hermanos, el creyente también tiene una esperanza que nada ni nadie la podrá quitar. ¿Sabe cuál es? Que el sumo sacerdote un día regresará para completar lo que él inició. Vemos allí Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan.
Eso lo ha prometido Dios. Y esa salvación que Dios logró para nosotros, y lo hizo a través de Cristo, por supuesto, Él la va a completar. Jesús va a completar la buena obra que comenzó en ti. Él la va a terminar. ¿Y cómo sabemos que esto es seguro? Porque Dios lo dijo. Mira conmigo allí en el versículo 23, en la última parte que nos dice: porque fiel es aquel que prometió. Esto no se trata de un asunto de sentimientos o de opiniones entre hermanos. Dios logró tu salvación en Cristo. Sacrificó a su Hijo para darte vida. Y ahora Él ha prometido que va a regresar. Mi hermano, mi hermana, mantente firme. Porque Dios es fiel. Y Él ha de cumplir todo lo que ha prometido. Y vamos a la última aplicación. Motivarnos al amor y las buenas obras. Vamos a leer los versículos 24 y 25 de nuestro texto. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Qué interesante. Dice allí: primero, acércate con plena certidumbre de fe. Después nos dice: mantente firme en la profesión de tu esperanza. Y yo sé que esto lo decimos, pero no es fácil. No es fácil mantenerse, no es fácil perseverar. ¿Cierto? Por esa razón, porque no es fácil perseverar, por esa razón, mi hermano, mi hermana, te voy a decir con sinceridad: si tú creías que a ti únicamente te ha pasado por la cabeza la idea de abandonar la fe, si a ti te ha pasado por la cabeza alguna vez abandonar la fe, tengo una noticia: tú no estás solo. A mí también me ha pasado por la cabeza. Y hay un ejemplo allí en la Biblia, en Salmos. Asaf le pasó allí en el Salmo 73, cuando él dijo, voy a parafrasear allí, dijo: ¿y esto es cristianismo? Mira los impíos cómo andan de bien. Desafían a Dios y no les pasa nada. Y nosotros, cristianos, mira cómo estamos, los creyentes sufriendo. Asaf llegó a decir: en vano he guardado puro mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, el hombre pensó salirse. Él dijo: casi resbalaron mis pies. No sé si todos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una situación similar. Y precisamente, mis hermanos, por esa razón, porque no es fácil perseverar hasta el fin, por esa razón nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos cada uno de nosotros. Hermanos, escuchen esto: la fe cristiana no es compatible con personas solitarias. Jesús nos salvó
para que perteneciéramos a un pueblo, para que nos estimuláramos unos a otros en amor y en las buenas obras. La fe cristiana no es fácil. En otras palabras, el camino es estrecho, la puerta es angosta. No es fácil perseverar hasta el fin. Por eso, mis hermanos, nos necesitamos unos a otros. Por esa razón, el no buscar a tus hermanos para compartir con ellos, eso es un acto de desamor, de insensibilidad. Es un acto de insensibilidad a los ojos del texto que acabamos de ver. ¿Y cómo lo hace? Porque allí no solamente se dice el qué, sino también el cómo de este tema. ¿Cuál es el qué? Dice el versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Y saben lo que significa? ¿Cómo hacerlo? Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es claro, mis hermanos, la palabra. Él está hablando aquí del pueblo de Dios, buscando de manera intencional maneras de incitar, de provocar a otros al amor y a las buenas obras. En el momento aquí en que nos reunimos como iglesia, como familia, de modo que muchos, por causa de una inmadurez espiritual, nos llevó esta situación a apartarse, a descuidar el reunirse como iglesia, de congregarse. Y eso lo vimos y lo hemos hablado después de la pandemia, cómo cambió. Yo creo que todos, si conocieron del Señor antes de la pandemia, sabemos que la pandemia nos cambió la forma en que nos reuníamos anteriormente. Nunca pensábamos ver el servicio por internet, quedarme en casa. No, hoy voy a ver algún predicador y cumplo con mi domingo. Solo allí, escuchando una predicación. Cambió. Y esto, si yo estoy allí en casa viendo una predicación por internet, me estoy perdiendo de reunirnos, de abrazar a mi hermano, de hablar un momento con él, de llevar ese separador del libro y decirle: hermano, estoy orando por ti. Sé que estuviste enfermo, enferma, he orado por ti. Ese es el apoyo, unidos en la palabra también. Dice Hebreos 3, 12, 13. Voy a terminar. Hebreos 3. 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Exhortémonos unos a otros. El antídoto contra un corazón endurecido de incredulidad, que es la razón principal de que muchos terminan apartándose de Dios vivo. Ese es el antídoto, unirnos. Termino
termina allí el verso 25. Y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día es ese, hermanos? Porque la referencia principal es a la venida del Señor. El único lugar en que podemos permanecer firmes hasta su regreso es entre el pueblo. Es aquí en la congregación, es aquí en nuestra iglesia, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros, necesitamos la comunión mutua porque nos fortalecemos y nos alentamos siempre para poder estar unidos. Termino ya, mis hermanos, con una pregunta final. ¿Qué aprendimos de todo esto? Hoy el tema fue bastante profundo en diferentes áreas. Pequeño repaso. ¿Qué aprendimos? Primero, que tenemos confianza y libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Quedó claro ese punto? Tenemos plena libertad y confianza. ¿Por qué? Porque Jesús, con su sacrificio, Él abrió el camino. Por tanto, si el camino está abierto y si tenemos seguridad a la hora de acercarnos a Dios, entonces la invitación es: acerquémonos a Dios con corazón sincero. Y luego vimos: mantén firme la profesión de la esperanza que has hecho. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y va a cumplir sus promesas. Y esa promesa de que la buena obra que Él empezó la terminará cuando Jesús venga, se va a cumplir. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Y además, no dejes que tu corazón se endurezca. Acércate, busca maneras creativas y bíblicas e intencionales de animar a otros, de incitar a otros y provocarlos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirte con el pueblo de Dios. Termino con esta cita. Dice, abro comillas: la puerta está abierta. El acceso para entrar a la presencia de Dios está disponible. Vengan y quédense en comunión con el pueblo de Dios y disfruten de la compañía divina para siempre. Amén. Tenemos nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la verdad y la esperanza que encontramos en tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a vivir en tu santa voluntad. Fortalece nuestra fe, Señor, y llénanos de tu amor para que podamos alentarnos mutuamente a vivir vidas que te honren, Señor. Vidas que sean testimonio para las demás personas. Ayúdanos, Señor, para que podamos deleitarnos más en lo que tú eres y para que sigamos conociendo tu voluntad a través de las Escrituras. Que nunca dejemos de congregarnos y despierta en nuestros corazones el deseo constante de ayudarnos como hermanos y de animarnos a vivir en amor y haciendo buenas obras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado.
Amén.